Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 25. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si la fama no se le ha subido a la cabeza, Dani estará con nosotros. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Darío? Pues muy bien, la fama no se nos ha subido a la cabeza todavía ninguno de los dos. Solo que nada, que celebrar que la semana del 10 de junio del 2019, pues hemos llegado al top 50 de iVoox en España, concretamente el número 42, por delante de Milenio 3 de Iker Jiménez. Bueno, es un podcast Y que... a dos solo, y a pocos de Memorias del Tambor, y de un tambor, y a pocos también de cine revolucionario, que para mí son referentes, esos tres. Así que la verdad es que muy contento. Sabemos que es un pico, porque lo ha sido, es un pico de escucha. Aún así, súper contentos porque este tipo de cosas pasen. La verdad es que sí, estar ahí con los grandes en el top 50 a nosotros nos encanta, pero nos encanta sobre todo porque eso significa que os gusta lo que estamos haciendo, que es un Claro. podcast que es para todos, entre todos, y que poco a poco vamos construyendo. Ya es el episodio 25, ¿no? Que es que empezamos hace unos 7 meses, más o menos, Dani, en Navidades, en Sí. diciembre, y ya estamos Sí, aquí. sí. Bueno, esto estará saliendo en una semana, el 20, ¿qué? 20, ¿qué? 25. 25, 25 de junio y 26, 19. 26, 26. Hmm. Sí, y todo ello, pues bueno, con más escuchas semanales, más suscritos, más me gusta, más comentarios, más peticiones, más todo. Y a nosotros nos encanta eso, porque podemos llevar mindfulness en toda su vertiente al día a día de más gente, que es nuestra misión, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Y nada, y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo que ya tocaba en realidad y me he dado cuenta cuando lo estábamos buscando, ¿no? Que estaba ahí eligiendo tema, digo, ¿y cómo no hemos hablado, Dani, sobre mindfulness y emociones? O sea, ¿qué nos ha Ni pasado? idea. ¿Qué nos ha pasado? Ni idea, porque además las formaciones que hemos dado siempre nosotros es un tema básico Mm, de explicarlo, ¿no? De las cositas que vamos mm, ahora a introducirnos es un básico en las formaciones. Pero claro, que como lo hemos hecho dentro de otro tipo de cosas que forman mindfulness, las hemos ido componiendo, ¿no? El trato ujú. con las emociones de mindfulness. Igualmente, este capítulo era necesario y se estaba pidiendo a gritos. Claro, yo creo que también como nos hemos ido adaptando un poco a lo que nos pedía la gente y este tema Claro. no se ha pedido de forma explícita también, pues bueno, ya está, aquí lo tenemos, mindfulness y emociones. Yo creo que antes de entrar en cómo usar mindfulness para trabajar emociones, no, aunque eso de usar y tal, siempre lo voy a poner entre comillas, creo que es interesante que hablemos sobre las emociones en sí mismas, lo que significan, porque hay un montón de teorías. Tú, de hecho, Dani, el experto que tienes es de inteligencia emocional, ¿verdad? Regulación emocional Sí, de mediante inteligencia mindfulness emocional y era... mindfulness. Ujú. Y el práctico que realicé fue de mindfulness con inteligencia emocional. O sea, hice Ujú, una valoración de metaanálisis sobre qué quiere decir hacer una investigación sobre las investigaciones, juntar todas las que pillan, las cientos que pille, y ujú, hacer como una conclusión de qué significa una emoción, para qué sirve, si ujú, son o no son naturales, cómo se puede medir, etcétera, ¿no? Y ujú. cómo se trabaja también con mindfulness, la relación entre ellos. Claro. Ujú. Y entre todo eso, Dani, yo que hice mi practicum, lo hice también como suena muy raro, ¿no? El laboratorio de emociones, allá en la Universidad de Málaga. Y te das cuenta de que hay un montón, pero un montón de teorías, de autores sobre emociones, inteligencia emocional,
y todo ese tipo de, ¿no? de mundo en relación a las emociones. Y lo único que hay como factor común entre todos los autores, y es lo que vamos a mencionar hoy, porque recordamos que mindfulness es una meditación minimalista. Y como minimalistas vamos a ir a lo más simple. Y las emociones, como un múltiplo a todo esto, o como un denominador, ¿cómo se dice esto, Dani? O sea, madre mía, mira que tengo formación técnica también. Bueno. Denominador común. ¿No? Algo así. No lo sé, me ha explotado la cabeza, da igual. Venga, Digamos venga. que lo único en lo que coinciden todos los autores es que las emociones tienen que ver con sensaciones físicas. Las emociones son sensaciones físicas que notamos por el cuerpo en distintas áreas y que además nos invitan a hacer algo, nos predisponen a la hora de hacer algo. Están ahí para algo, en ese sentido. Estos son los dos únicos puntos que en realidad, si te pones a analizarlo, encuentras en todos los autores. ¿Qué opinas, Dani, sobre esto? Bueno, pues claro, es que hay muchísimas teorías, ¿no? Como todo en psicología, y quien haya estudiado la carrera o le interese esto a nivel teórico lo sabe, hay muchísimas teorías sobre... depende de la escuela a la que tú te hayas movido, depende como tu concepción del ser humano, ¿no? Entonces, las dos básicas son esas, ¿no? Que las emociones son sensaciones físicas y que nos predisponen a algo. Pero hay gente que decía, bueno, yo tengo esta emoción porque estoy haciendo esto. O estoy haciendo esto porque tengo esta emoción, ¿no? Como creo que decía James, ¿no? Estoy corriendo y por eso tengo miedo. O tengo miedo porque estoy corriendo. ¿Sabes? Cuando estaba un oso detrás, ¿no? Que ese tipo de cosas. Lo importante es que eso está ahí. De dónde venga, como venga, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es una realidad. Tiene que ver. Y vamos a trabajar con eso. Tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. Las emociones al final se van condicionando a lo largo de nuestra historia, igual que la inteligencia emocional o la capacidad de empatía, todo eso se va aprendiendo a medida que nosotros vamos creciendo. Entonces, las emociones son respuestas naturales, respuestas fisiológicas a algo que nos rodea. Y cuando digo que nos rodea, no necesariamente tiene que estar físicamente ahí, porque gracias a nuestro lenguaje, a nuestras capacidades cognitivas, podemos traer cosas del futuro o del pasado a un presente en el que en realidad eso no encaja. Yo ahora puedo empezar a preocuparme, a tener ansiedad o incluso a sentir alegría por algo que no estaba ocurriendo aquí, aunque yo pueda sentir alegría de estar hablando contigo. La cuestión es que a veces nuestra atención puede estar en otras cosas y esas otras cosas, esos otros pensamientos hacen evocar ciertas emociones. A veces las emociones aparecen simplemente porque aparecen, ¿no? Seguro que alguna vez os habéis levantado un poco más contentos. Seguro, Dani, que algún día te has levantado como mejor Sí. y dices, pues no sé, hoy qué me pasa, que estoy como de mejor humor. Sí, más positivo, con más calma interior, bueno, que todo tiene un sentido y las cosas, pues, desagradables, pues, no son tanto, sí. Claro, y es frecuente a lo mejor empezar a buscar y a indagar en los orígenes de esa emoción. ¿Por qué me he sentido o por qué me siento hoy mejor que ayer cuando me levanté? Puede ser que haya dormido mejor, que mi alimentación haya sido mejor, que a nivel hormonal yo esté mejor, que puede ser también que simplemente esos recuerdos que ayer eran un problema hoy no estén de forma tan intensa, la manera en la que soñamos. Es multifactorial, no podemos atribuir esto a una única causa. Pero sí es cierto que hay distintas situaciones, y esto es importante, y podemos tenerlo en cuenta tanto con la meditación formal como con la meditación informal. Recordamos que practicar mindfulness con emociones es algo más avanzado, que no se suele recomendar al principio. Creo que es por esto, Dani, que también lo hemos ido posponiendo, ¿no? Cuando ya hemos hablado de algunas cosas un poquito más profundas. Pues será por eso, sí. Será por eso, ¿no? De manera natural nosotros vamos a ir trabajando, o hemos estado trabajando aspectos más del día a día, ¿no? De una iniciación, o para iniciados, aunque siempre también trabajamos con los avanzados, ¿no? Sí que es complicado trabajar con una emoción siempre porque hay varios peligros. Uno de ellos es que te embauques por eso, por esa emoción, no sepas trabajarla y, bueno, arrastre de ti más de lo que quieres. También el tener la capacidad de estar atendiendo a algo desagradable, incómodo, que te provoca sufrimiento en menor o mayor medida, desde un picor a un dolor, ¿no? Y son cosas que ya hemos trabajado.
y luego volver al estímulo o al ancla de meditación, es básico tener ese músculo bien trabajado para podernos asomar a una emoción, poderlas coger de frente, atenderla y luego salir de ahí sin no mucho, bueno, sin un sufrimiento sucio, ¿no? Sí. Como Es, solemos decir. es complicado también a veces cuando no hay mucha práctica evocar una emoción. Supongamos que alguien nos está escuchando y dice, vale, pues me gustaría trabajar con esta emoción en una meditación formal, ¿vale? Y yo que medito todas las mañanas, todas las noches, el momento en el que sea, voy a dedicar ese tiempo a trabajar esta emoción que o bien está ahora presente en mi día a día o bien aparece en determinadas ocasiones. O bueno, con determinadas personas, en determinadas situaciones que son temáticas o no para nosotros. Supongamos que hay, por ejemplo, pues, trivialidades. Puede ser una canción genera X emociones. Una persona genera esas otras emociones, una situación o un problema del futuro. Normalmente tiene que ver con algo que nos rodea. La emoción en sí misma siempre está condicionada a algo. No aparece porque sí. Aunque a veces puede aparecer una sensación porque sí. Pero normalmente eso nos puede predisponer a algo, ¿no? A aprovechar más el día o no. Tenemos que también valorar la utilidad de lo que estamos sintiendo, si nos sirve para adelantar un poco nuestro día a día, para avanzar hacia nuestros valores, hacia las cosas que son importantes para nosotros o no. Discriminar la utilidad de una emoción es complicado porque las emociones siempre van a ser naturales y tienen que estar ahí. Tal vez el problema, Dani, es que en muchas ocasiones, y no solo en mindfulness, se ha intentado trabajar siempre para el control de las emociones, tratar de cambiarlas, eliminarlas o incluso hacer que se manifiesten, ¿no? Es como, vale, ahora me voy a esforzar por querer a alguien o por querer algo o porque me guste algo y eso no funciona así. Entonces, Claro, esa mentalidad que tenemos desde pequeño es difícil de usarla con respecto a una emoción y que salgamos bien con ella. Porque como tú bien dices, podemos negar algo, pero eso va a seguir estando ahí. Podemos intentar estar en un estado emocional diferente al que estamos y no conseguirlo. Y siempre estamos con la misma pelea con respecto al positivismo, al Mr. Wonderful. Por mucho que tú te automotives y te digas cosas y te digan cosas bonitas bueno, que te suba la moral o que te dé como fuerza, luego eso desaparece rápido. Entonces, ¿por qué? Porque tú realmente no estás en ese estado emocional, entre otras cosas. No puedes estar en sintonía con algo que no llevas dentro. ¿Por claro. qué? Porque, a ver, hay trabajo meditacional que se basa mucho en las afirmaciones positivas. Hay un tipo dentro de la meditación mindfulness en el que tú puedes desearte ciertas cosas, ¿no? Y lo hemos trabajado en la compasión, como que yo esté bien, que tenga salud, que me vaya bien en la vida. Ese tipo de afirmaciones las dices mientras estás en la respiración. Eso no quiere decir que tú lo que quieras es estar siempre en un estado emocional positivo, sino positivo me refiero a alegre, con euforia, a creativo. No, lo que estoy hablando es que tú tienes un deseo interior sobre tu futuro que sea positivo, ¿vale? Simplemente eso. Y una forma y una actitud ante ti mismo y ante el resto del mundo. Lo que hablamos aquí es que la emoción no se puede elegir. Es Claro. algo que te empuja a hacer algo y que a veces eso te está, bueno, a veces no, siempre te da una información sobre lo que está pasando en ti y en qué momento estás en la vida. Pero entonces, también, como tú dices, tienes que saber si es útil o no, si te está dirigiendo hacia donde quieres. Claro. Y eso es un trabajo muy bonito y a la vez duro. Porque de base tenemos que entender que tienen que estar ahí. En muchas ocasiones Claro, viene gente a consulta y siempre piden lo mismo, sentirnos mejor, ¿no? Y que esa emoción desagradable desaparezca o que aparezcan emociones agradables. Claro, si nosotros pudiésemos elegir eso a voluntad, no habría es un problemas. plástico. Es Sí, sí, como sí. esperar, Dani, es como si tienes las pruebas de, te han detectado un cáncer terminal y esperas que eso no te afecte, que no te haga sentir mal.
te acaban de dar el diagnóstico y ¿cómo hago para sentir? Hostia, pues es que es normal que te sientas mal y eso te va a estar acompañando en determinados momentos, va a seguir apareciendo. Si tienes algo que te preocupa, tienes algo bueno, que está ahí, pues es natural que aparezca en determinados momentos de tu vida y que esa emoción ocupe cierta parte de tu atención. Lo que ocurre aquí es que además de esa emoción, también tienes otras tantas, tienes otras cosas en tu vida que son importantes. Y el problema viene cuando no queremos esa emoción, cuando queremos controlarla o cuando la estamos alimentando, porque el control a veces es ese enganche, ¿no? Empezamos a rumiar, a darle vueltas. ¿Qué viene la emoción o el pensamiento antes? Pues depende. A veces vienen las dos a la vez, una viene antes que la otra y viceversa. Entonces, en esencia, eso va a estar ahí acompañándote, igual que los pensamientos, igual que estamos meditando, prestándole atención a la respiración y de vez en cuando viene una distracción. Hay distracciones que no son dolorosas, como por ejemplo tengo que ir a comprar el pan, o distracciones que son bastante más dolorosas, como me acaba de dejar mi pareja o voy a morir, porque todos vamos a morir y eso puede preocuparte en un momento de tu vida. Entonces, eso está ahí, es importante, pero no puede ser lo más importante. Las emociones son sensaciones físicas y hay un ejercicio muy interesante que podemos comentar, que es el de la expansión, que alguna vez has mencionado, referenciando también a un podcast que tengo en aterrizaje de emergencia y que tal vez la gente pueda, bueno, pueda echarle un ojo, pero vamos a comentarlo aquí. Y además, Dani, como ya tenemos, como ya tenemos pendiente tantos, podríamos grabar también un episodio, un audio aparte, guiando una expansión emocional para que la gente pueda ir a estos recursos, ya sea dentro de, bueno, de donde estéis, ¿no? En Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast o dentro de nuestra web. Recordemos, y aunque se nos olvide, porque se nos olvida, que en nuestra web, y lo diremos al final, van a aparecer en breve una serie de recursos, de cursos en los que podréis acceder. Y esto lo diremos al final, ya para terminar. Entonces, si te parece, Dani, podemos explicar un poquito ahora cómo va esto de la expansión emocional, qué es lo que significa, cómo practicarlo también dentro de una meditación. La expansión emocional se trabaja en la terapia de aceptación y compromiso. Lo que ocurre es que también se puede trabajar de una manera muy similar en mindfulness. Entonces, por darle una forma y tener todo en un mismo punto en común, lo vamos a trabajar así. Para cuando estemos meditando, por ejemplo, y estemos explorando una emoción, tal vez estemos meditando en un día en el que la emoción ya está, un día triste, ¿no? Que no hace falta sentirse bien para meditar. Esto es algo que ya hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces puede que la emoción esté ahí o que de forma explícita queramos buscar esa emoción. Para eso vamos a necesitar una capacidad de abstracción, de evocación, de imaginación, que permita que esa emoción aparezca. Sea como sea, la emoción está ahí y nosotros tenemos que relacionarnos con ella, porque ya lo estamos haciendo. La manera en la que nos relacionemos con ella sí determinará la forma en la que vivamos esa emoción. En primer lugar, simplemente podemos sentir cuál es el radio de acción de la emoción, en qué zona del cuerpo se está manifestando. Puede que la tristeza sea un nudo en la garganta, puede que la ansiedad sea una presión en el estómago, puede que los nervios se me cojan en la espalda o que la ira se me coja en las manos o en la frente. Puede que cualquier emoción se manifieste de una manera diferente en una persona que en otra, pero ¿cómo se te manifiesta a ti? Dibuja con una tiza, imagínate que tienes una tiza y haces el contorno de esa emoción, le vas dando esa forma. Cuando ya tienes esa forma y localizas dónde se encuentra, empiezas a trabajar otros detalles, temperatura, color, densidad, la textura, si se mueve, si no se mueve, si es una figura abstracta o es algo que puedes reconocer. Y cuando ya has marcado todas esas diferencias, ya las has definido, recordamos que vamos a subir un audio con una guía de este ejercicio, pero mucho mejor que practiquéis, que experimentéis. La idea aquí es reducir a las sensaciones esa emoción. En lugar de añadirle contenido y palabras como no la quiero, no me la merezco, no quiero sentirme así, vamos a reducir todo eso, vamos a estar tal y como estamos, sintiendo que esa emoción forma parte de lo que estamos viviendo en ese momento. Cuando ya hemos sentido todo eso, vamos a empezar a hacer
una cosa diferente a luchar con ella. Vamos a empezar a hacerle hueco. Vamos a respirar. Vamos a llevar el aire al estómago e imaginar también que podemos estar respirando en esa emoción, como haciéndole hueco. Esto es lo que significa expandirnos. Porque normalmente esto se habla desde la aceptación. Esto tiene que ver con la aceptación, pero para que se entienda de una forma más gráfica, hablamos de expandirnos, de hacerle hueco, hacer que la emoción ocupe el espacio que le pertenece, ni más ni menos. Simplemente el que necesita. Imaginaos que tenéis agua corriendo por el cuerpo y hay una parte en la que esa emoción se está estancando, ese agua se está estancando y empieza a pudrirse porque estáis luchando contra esa agua. Lo que hacemos aquí es abrir ese canal, mediante la respiración permitimos que ese agua fluya, que esa emoción fluya de una forma más natural. Puede que eso haga que lloremos, puede que eso haga que sintamos más en la emoción al principio, y también os aseguro que viviremos esa emoción de una forma más sana, que dejaremos el hueco necesario a esa emoción y que en algún momento, sin que lo lleguemos a esperar, esa emoción se disipará, dejando hueco también a lo que es más importante. Tal vez en ese momento simplemente tengas que encargarte de algo trivial o algo no tan trivial. Tal vez te duela, sientas por algo relacionado con el trabajo y mientras estás con tu familia o con tu pareja o al revés. Lo importante ahí es que en cada momento estés donde tengas que estar, respetándote a ti y a tus emociones. Y esto, Daniel, es la expansión emocional que podríamos guiar de alguna manera, Sí, ya lo grabaremos. es un trabajo muy bonito, porque yo recuerdo cuando lo hicimos por primera vez, hace ya unos añitos, o sea, cuando yo lo recibí, me asomé a un, ¿cómo se llama? Bueno, era una figura así como circular. Bueno, no era un tornillo. Uno de ellos era un tornillo. Y me acuerdo la primera vez que se me formó un tornillo y giraba y me hacía daño. Me presionaba en el pecho. O sea, como son figuras que luego tú llevas contigo, que representan ese estado emocional, esa historia tuya también de vida en ese contexto, y al final te lo llevas como un llavero. ¿Qué pasa? El llavero no lo llevamos colgado de la oreja, lo llevamos en el bolsillo. O sea, lo llevamos en el sitio que nosotros queremos llevarlo. Esa es la cosa, ¿no? Algo que significa una emoción, pues le hacemos un hueco diferente al que estaba antes para que nos incomode menos. Y eso es lo que aprendemos con el trabajo de las emociones. Y en el mindfulness, asomarse a una emoción y ver dónde estás, por ese lado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo te duele? ¿De dónde viene eso? Evocarla tú mismo, que es localizarla. ¿Dónde está? Porque, pues mira, me sucede de tal momento, creo yo, y se une también con estas situaciones que también maximizan este dolor, este sufrimiento. También le ponen nombre y apellido a cosas que quizás no quieras ver o que has referenciado pero no quieres ver de frente. Y nosotros siempre buscamos conciencia de lo que nos pasa para tener más verdad. Y una persona con más verdad puede hacer las cosas mejor en su vida. Claro. Sobre todo puede tener más satisfacción propia de estar en el camino correcto. Y yo creo que con eso es bastante. Sobre todo, Dani, porque en muchas ocasiones estamos reaccionando a las emociones sin darnos cuenta de que tenemos Totalmente. emociones. ¿No? A lo mejor estoy hablándole a alguien de forma desagradable porque estoy enfadado y no me estoy dando cuenta de que estoy enfadado. Y nos pasan a todos. Y además decimos, eres tú el que me ha respondido mal, eres tú el que me habla de esta manera, entonces yo ya tengo potestad para decírtelo al mismo nivel que tú. Yo soy capaz de hacer lo que me molesta si tú lo has empezado antes, que nos pasa mucho a los seres humanos. Claro. Ese tipo de cosas te haces consciente de lo que está pasando, reconoces la emoción en el otro. Bueno, ya lo estuvimos hablando en el podcast anterior, ¿no? Sí. Con los niños, porque era importante también que los niños aprendieran mindfulness, por ese tipo de cosas, ¿no? El reconocimiento emocional y bueno, la validación emocional, es decir, tengo una emoción y es mía, no pasa nada por tenerla. Claro, es que en todo esto no tendrá sentido nada si no nos estamos dando cuenta de que es natural sentir esas emociones y aunque te esté, ¿no? Yo he visto a gente que se siente mal porque a lo mejor empiezan a llorar por algo que a otra gran parte de la población no les haría llorar. Como una película o una tontería que dices es una tontería, no lo es para ti. En ese momento, por lo que sea, te está generando esa emoción y no pasa nada. Tener emociones es natural
igual que es natural expresarlas. Entonces, en primer lugar, siempre tenemos que partir de esa validación, como tú has dicho, y también llevarlo eso a la validación de la gente, que nos pasamos el día entero invalidando, de alguna manera, ¿eh, Dani? No llores, no estés triste, no, eso es una tontería, no te rayes por eso, y Sí, mil cosas. sí. Y ¿Cómo? más, en lo que hemos aprendido en terapia, que una de las cosas que más sirve es estar acompañando a alguien en su emoción. Ujú, Y, eh, y conectar con esa persona, con esa emoción que tiene. ujú, Quiere decir esto, que si yo conecto con la emoción que tengo conmigo mismo, también estoy conectando con mi persona entera. ujú. No estoy rechazándome a mí. Claro. No quiere decir que me vaya a profundizar en esa emoción y me pierda ahí, en ese dolor, en ese sufrimiento, Mm, sino que quiere decir que yo estoy ahí y ya está, no me juzgo por ello, no quiero cambiarlo, no quiero, sino estoy ahí. mm, Sí que, como hemos dicho, practiquemos a salirnos de ahí cuando queramos. De una manera, aunque sea un poquito, ¿no? De mm, estar en nivel 10 de esa emoción, pues llegar a lo mejor al 6 o al 5. ujú. Y ese tipo de ejercicio es muy, 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 muy bueno, muy interesante. La inteligencia emocional hoy en día está vista como previsor del éxito futuro por encima del cociente intelectual. Ujú, Esto quiere decir que si uno tiene mayor inteligencia emocional, si uno sabe regular sus emociones, ver las de los demás, hablar en consecuencia de ellas, saberla gestionar mejor, tendrá un éxito mayor, una satisfacción mayor, ¿no? Podemos decir, el éxito no es tener coches caros y casas caras, mm, es tener la vida que uno quiere al final. Y esto está hecho basado en varias grandes investigaciones como Universidad de Stanford, ¿no? claro. Y quiere decir que no se tiene por qué ser muy inteligente para conseguir o para tener ciertas cosas que uno quiere en la vida, sino saber gestionarse dentro del oleaje que tenemos dentro. Mm. Es un poco hacer un poco al final lo que sí te sirve. Al final volvemos a lo mismo, a la utilidad y no ser reactivos a esas emociones. Que en muchas ocasiones no hemos aprendido a sentir ira, por ejemplo, y no gritar o no golpear como muchos niños, tal vez, y como muchos adultos. Entonces tenemos que empezar a meter otra serie de estrategias de afrontamiento o de respuestas ante esa emoción. Puedo sentir tal vez ansiedad y no quedarme en casa, sino seguir hacia adelante. Con mindfulness, mediante la práctica diaria, hacemos un espacio, que me gusta mucho verlo así, que lo hago así con las manos, como un paréntesis, en el cual nos damos capacidad de acción, ¿no? Sí, de decisión. Que en lugar de sentir esa emoción y actuar de forma automática, yo que ya he experimentado esa emoción en otros momentos, la he dibujado, he visto en qué momentos aparece, en qué momentos no, en qué momentos se puede intensificar, con qué cosas las intensifico, con qué cosas se disminuye, pues yo ya con esa conciencia puedo tener un poquito de margen para respirar y a lo mejor no gritarle a alguien cuando es lo que me apetece. Y de esto tú y yo lo hemos visto con mucha frecuencia. Aquí últimamente además me estoy encontrando muchos clientes que se quejan de esto, ¿no? De esa gestión de la ira que por lo que sea pues se ha ido manifestando de una manera muy intensa y alimentándose, porque la paradoja es que cuando la controlamos o reaccionamos, la estamos alimentando, nos estamos volviendo más sensibles. El enfado es cada vez más grande, la ira, la ansiedad también cada vez más grande, la vergüenza, la envidia, la sorpresa, incluso todas las emociones que pueden ser agradables también se pueden ir alimentando. Ser inteligentes o actuar de forma inteligente tendrá que ver con aprovechar esas emociones, o sea, magnificarlas o incrementarlas, mejor dicho, y no engancharnos a las que no nos sirven en determinados momentos. Pero a veces es útil también sentir emoción, o sea, es que sentirla es de base. Entonces a veces simplemente tenemos que llorar, tenemos que darnos margen y espacio para quedarnos en casa llorando un día, pero luego nos secamos las lágrimas y seguimos con nuestra vida porque no vamos a recordar de forma agradable todas las tardes encerrados llorando, pero sí podemos recordar de forma más agradable como cuando hemos estado con gente que nos importa, haciendo cosas que nos importan o en sitios que nos importan. Por eso es importante tener en cuenta las emociones
como algo que está formando parte de cada día. Además, hay que saber que la emoción tiene una vida. Es decir, tiene un proceso de como un ser vivo, ¿no? Inicia su vida, tiene una duración y luego muere. Quiere decir que no hay ninguna emoción que te vaya a durar mucho tiempo. Aprovecha esos espacios, quizás esa emoción, si eres una persona que tiene ataques de ira o tiene una ansiedad muy grande continuamente, notarás que hay espacios y momentos en los que esa emoción está muy leve. En esos momentos puedes aprovechar también, como dice Darío, para seguir haciendo cosas que sean importantes para ti. Y verás que esos huecos los puedes ir ampliando si trabajas ese tipo de emociones. Claro. Porque no quiere decir que tú tengas, un virus, ¿no? Y ese virus va a seguir estando ahí hasta que lo eliminen. No va así, ¿vale? Esto no es una capa que te echas encima y hasta que no te la quitas, ya está. Se trabaja y es diferente. Por eso hablamos y incidimos mucho en el que trabajo mental es diferente al trabajo que podemos hacer en el mundo físico. Y que a veces la mente, no, la máquina de las palabras, ¿no? Que la llamamos, no tiene lógica. Solo que hay que saber los truquitos para saber gestionarla mejor. Y es de lo que hablamos aquí. Porque al final es eso. Hombre, cada persona es un mundo y a veces vamos a sentir unas emociones porque está en un contexto que genera esas emociones. Y el cambio, nos guste o no, suele venir de fuera adentro. Viviendo experiencias cambiamos lo que sentimos dentro. Si estamos haciendo las mismas cosas, tendremos los mismos resultados. Entonces, si estás sintiendo una emoción desagradable en tu vida, es por algo que está pasando en tu vida. Vamos a intentar cambiar eso que ocurre o al menos cambiar la manera en la que nos relacionamos con eso que ocurre. Hay un concepto que tengo preparado para otro podcast que tengo que grabar luego con Nacho, el de minimalizado, que es el círculo de influencia, que tiene que ver con ver dónde podemos tener influencia, acción para cambiar las cosas y dónde no. Entonces, en muchas ocasiones creemos que las emociones se tienen que cambiar desde la emoción. Y si yo estoy sintiendo ansiedad, pues tal vez tenga que cambiar algo de mi vida. Si estoy sintiendo tristeza, pues también puede que tenga que cambiar algo de mi vida. Pero la emoción está ahí por algo, nos está haciendo reaccionar ante ese contexto que no nos gusta. Vamos a dejarla ahí y a dejar de preocuparnos en muchas ocasiones y ocuparnos más de verdad de nosotros y de lo que nos importa. Porque la emoción, volviendo un poco al principio, no son más que sensaciones físicas que se manifiestan y que nos predisponen para algo. Será fundamental simplificar un poco esa visión de las emociones para empezar a trabajar con ellas de una manera más pura y más efectiva también. Porque si no, empezamos a entrar en reflexiones, análisis, teorías, hipótesis, que nos hacen incluso generar más problemas donde no los hay. Ahora tengo esta emoción porque un antepasado mío hizo tal y cual, tal, entonces genero un trauma en base a algo que ni siquiera ha ocurrido. En fin, no vamos a entrar en eso, pero sí es importante que reconozcamos que lo que sirve es nuestro presente, donde podemos hacer y donde podemos vivir, que al final es eso. Donde aprendemos es en base a la experiencia, no tanto en base a esa claro, hipótesis. En el estar, en el aquí, en el ahora para hacer las cosas. No culpabilizar, ¿no? Y sí responsabilizar, ¿no? De lo que podemos hacer en el siguiente paso, que es lo importante. Este trabajo de las emociones, la verdad que es súper bonito. Yo lo he trabajado en grupo, lo he trabajado en pareja. Nosotros en las formaciones lo hemos trabajado también en pareja. Se puede hablar sobre una emoción, sobre un evento doloroso durante 15 minutos con otra persona y la otra persona solamente hace escucha activa, ¿no? Como un tipo de ejercicio y luego se cambia. Luego tú eres el que habla o eres el que escucha, ¿no? Dependiendo. Puedes trabajar también yo estoy teniendo tal emoción, ¿no? Que es un tipo de trabajo muy bonito. Siempre tratar que cuando está ese tipo de pensamientos también asociados a tu estado emocional que te están fastidiando mucho, te están provocando sufrimiento, pues darle las gracias a la mente. Gracias por participar. Hay una serie de cosas que trabajamos mucho y que, bueno, que como ha dicho Darío, si es algo más doloroso, más complicado, aún siempre recomendamos a un profesional, a un psicoterapeuta que pueda hacer un trabajo conjunto de calidad. Y bueno, nosotros cada miércoles a las 7:30 de la mañana salimos semanalmente con nuestro podcast.
Y como decimos, estamos súper contentos porque tengamos esa cantidad de escuchas, ¿no? La semana pasada tuvimos unas 15.000 escuchas o casi 20.000, que es una maravilla. Y luego, por otro lado, pues avisaros que dentro de muy poquito, ya en julio, sale la formación online en la que tendréis de primera varios cursos y luego cada semana tendréis un curso nuevo para profundizar más de manera online en una parte independiente de mindfulness, ¿no? Dentro del día a día. Esto tendrá un coste reducido el primer mes, o sea, para los que se apunten durante el primer mes, que diga, y luego pues tendrá un precio muy asequible, la verdad, mensualmente, para que le pueda llegar a más gente y bueno, podamos dar también más contenido de calidad, echarle más tiempo a esto, porque estamos teniendo muy buen feedback y como lo está pidiendo, pues nosotros lo estamos dando. Exacto. Pues ya está, lo dejamos aquí, ¿no, Dani? Sí, que muchas gracias por escucharnos otra semana más. Muchas gracias, Darío, por esta semana. Gracias a ti también. Que nada, que un abrazo muy grande, que tengáis muy buen día y una mejor semana. Hasta luego.